mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, el día de hoy vamos a traer un videito guía enfocado a la nueva girosfera, el Día de la Tierra. Una girosfera del Diabloceratops, de la criatura de intercambio que tenemos en este mes de abril. No es sencilla, es una girosfera muy difícil. Tiene algo bueno que es gratis. No tienes que gastar ni un solo billetito. La puedes obtener 10 ciclos totalmente gratis. Vamos a ver qué tan difícil y qué estrategia podemos usar para sacar el mejor provecho a estos ciclos gratis. Así que no te lo pierdas, pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu hermoso like. Ahora sí, sin más dilación, vamos con la información. Vamos allá. Bueno, antes de ir a la girosfera, vamos a ver la criatura que tenemos de intercambio. Tenemos al Diabloceratops con criaturas legendarias normalitas y legendarios de torneo. Y también tenemos a un raro. En este caso, el Allosaurus, un raro de ámbar. El Unisaurus, un legendario común. El Ammonite. Sí, el Ammonite, un legendario común acuático. Y tenemos a este Megatherium, un legendario de torneo, que en este caso es una criatura de fase de batalla. Y el Mosasaurus, también una criatura de fase de batalla. En este caso son criaturas sencillas de obtener. No necesitamos torneos para poder desbloquear a ninguna de estas criaturas. Un poquito el Allosaurus, que es una criatura de ámbar. El resto son de eventos. Y los dos de acá son de fases de batalla. Así que lo pueden desbloquear. Claro que sí, que hay un pequeño problema. Son fases de batallas un poquito avanzadas. Por ejemplo, el Mosasaurus es fase de batalla 90. Y el Megatherium, si mal no recuerdo, es fase de batalla 95. Entonces estaríamos hablando de una isla muy avanzada para poderlo desbloquear. Ahora hablemos del Diabloceratops. El Diabloceratops es una criatura tanque. Ya hicimos el análisis aquí en el canal. El videito ya está subido. Si quieren revíselo. En la descripción va a estar el link. Es una criatura tanque. No es muy buena. Es una criatura decente. Hay mejores tanques herbívoros en lo que es el juego. Así que no es que sea algo que es prioridad. No es que vaya a cambiar tu cuenta o vaya a ser necesario para los torneitos. ¿Te va a servir? Te va a servir. Nada más. Así que si tienen la oportunidad de bloquearlo, háganlo. Y si no, déjenlo pasar, que en algún momento regresará. Bueno, estamos aquí con el evento de la girosfera, Día de la Tierra. Tenemos 10 ciclos totalmente gratis, sin gastar billetes. Vamos a ver cuáles son las recompensas. Tenemos el Mosasaurus, Megatherium, criaturas de fase de batallas, legendarias de torneo. Muy bien, puede ser. Bueno, fase de batallas muy avanzadas, ¿no? Que eso puede perjudicar para cuentas nuevas. Unisaurus, Ammonite, Allosaurus. Unisaurus de evento. Ammonite también es de evento, pero este evento ya hace tiempo que no viene. No sé cómo lo podemos desbloquear para cuentas nuevas. Así que ahí está ese plus. Y el Allosaurus es una criatura de ámbar. Y aquí tenemos ADN ámbar, ADN ámbar. Yo preferiría el ADN antes que el ámbar. Pero bueno, ahí tenemos lo que sería las recompensas. Vamos al evento, vamos a las batallitas. Bueno, vamos a la lista de selección. Aquí tendríamos puros herbívoros. Tenemos que seleccionar a los herbívoros más fuertes. En este caso, tanques y atacantes. Dejen un poquito de lado los mixtos. Búsquense, o sea, tanques y atacantes. Buscaría 2 atacantes buenos y el resto tanques. Ok, entre los atacantes buenos podrías encontrar Segnosuchus, cosa que en esta lista no lo tuve, no me salió en esta ronda, en este ciclo no lo tuve. Pero si no, tranquilamente los que están ahí puede funcionar. Un atacante con más de 1700 a 1800 de ataque es muy útil. Bueno, la primera batalla, mejor dicho, todas las batallas son idénticas. Vamos con la primera. 2 pterosaurios, un carnívoro. Siempre van a salir 2 pterosaurios, un carnívoro. No hay por dónde. Puede ser diferente el orden, pero siempre van a haber 2 pterosaurios, un carnívoro. En esta batalla no debe morir ninguno de nuestras criaturas. Ninguna. Deben sobrevivir todas. Entonces, prioridad, eliminar al carnívoro, que esa es la prioridad de esta batalla. Traten de eliminarlo lo más rápido posible. Vayan viendo ahí. Siempre cuidado con el carnívoro. El carnívoro que se encuentra aquí en esta batalla es el que tienen que tener más cuidado. Ahí los pterosaurios son pan comido. ¿Ok?
De todas las rondas que hice, siempre salía victorioso en esta batalla. En esta batalla no había dificultad. Siempre la vamos a tener que sacar con todos vivos. Por ejemplo, ahí me estoy protegiendo, obviamente, del carnívoro, que es el que le tengo miedo en esta batalla. Ya nos atacó, ya se quedó con uno. Ahí sí, vayan con todo, reviéntenlo. No importa que el pterosaurio nos ataque con todo, pero el carnívoro debe ser eliminado. Listo. Y nos protegemos, obviamente, por si acaso el pterosaurio nos quiere atacar. Y ahí sí, pasamos a la segunda batalla. La primera batalla sencilla. ¿Ok? Que tenga eso presente. Listo, todos vivos. Bien. Igual tenemos un tanque. Recuerden que les dije, no, busquen tanques y atacantes. Lo mejor que puedan encontrar en su lista. Listo, vamos a la segunda batalla. En la segunda batalla también vamos a encontrar lo mismo. 2 carnívoros y un pterosaurio. Esta segunda batalla es complicada. Aquí sí se nos va a morir uno. Lo ideal que se muera uno. Lo máximo que se puede morir son los 2, obviamente, pero lo ideal es solamente uno. ¿Ok? Entonces denle prioridad a que el primero gane la mayor cantidad de puntos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al Ankylodocus, que trata de ganar la mayor cantidad de puntos. Ahí obviamente no me protejo porque pensaba que me iba a atacar, pero no lo hizo. Ya, y eso nos dio la oportunidad de guardar la mayor cantidad de puntos. Ya tenemos los 4 puntos necesarios. Ahí sí, que nos elimine el Ankylodocus, no hay problema. No nos ataca, eso nos conviene. De igual forma, nos protegemos porque el Ankylodocus tampoco es que tenga mucho ataque. Y obligamos a que nos ataque con los 6 puntos. Listo. Ahora sí, una vez eliminado nuestra primera criatura, los 2 no deben ser eliminados, deben sobrevivir. Entonces ahí vamos con todo, con el primer carnívoro que tengamos al frente. Por suerte el otro carnívoro me salió en el tercer slot y eso me da un punto menos que poner en defensa. Porque en otras rondas me salían los 2 juntos. Ahí sí me tenía que defender mucho más. Pero aquí se podría decir que de las que hice 50-50. No, hasta un 60% más me sobrevivían los 2. Por ahí unas cuantas rondas se me morían 2. ¿Ok? Y cuando se me mueren 2 ahí sí hay que pagar billetes. Así que lo ideal es que sobrevivan 2. Y aquí también lo ideal es eliminarlo lo más rápido posible a esta criatura. Eso sí, con mucho cuidado porque tiene mucho ataque. Y por ejemplo ahí me protejo. Y al momento que me protejo ya no tiene ataques. Ahora sí, a reventarlos ha dicho. Por suerte con el pterosaurio tenemos ventaja. Vemos ahí que tiene solamente 500 puntos al momento que nos va a atacar. Así que podemos sobrevivirle a sus ataques. Otra cosa que hay que tener en cuenta. Cuando las criaturas tienen 4 puntos, los enemigos tienen 4 puntos y guardan, generalmente casi el 90% de las veces solamente se defienden con 2. Como por ejemplo aquí, se defienden con 2 y guardan 2. Eso es la mayoría de veces. Pocas veces te ponen 3 o te ponen los 4. Por si acaso, para que tengan presente esa parte. Bueno, batalla 2 debe solamente morir 1. Vamos a la batalla 3. En la batalla 3 siempre nos van a salir pterosaurios. Ok, en este caso los pterosaurios, esta batalla para mí es la más fácil. Ni siquiera la primera batalla fue fácil. Esta tercera es la más fácil. Hay que buscar criaturas que sobrevivan las 3. No, aquí no debe morir nadie en la batalla número 3. Entonces busquen las mejores criaturas. Y eso sí, protejan su criatura más fuerte en ataque. Porque esa criatura más fuerte la necesitarán para la batalla número 4. Okay, esa criatura con el mayor ataque que ustedes tengan, no dejen que le quiten vida. Ahí tenemos. Estoy esperando que por ahí me ataque para poderlo reventar. Ahí me atacó, ya se quedó con uno. Ahí sí ya le vamos encima. Recuerden que aquí no debe morir ninguno, así que hay que ir con cuidado también. La suerte es que tenemos ventaja, ¿no? En esta batalla siempre van a salir pterosaurios. Vamos a tener ventaja en la batalla 3.
Listo. Ahí viene el Caprodactylus. También nos ataca, se queda con 2. No importa, le atacamos porque con esos 2 vas a defender. Nosotros, como nos viene con 4, no importa, lo reventamos. Y nos defendemos con 1 para que no nos elimine al Giga. Ahí está, bueno, por lo menos nos atacó con 3, no importa, eliminado. Ahora sí, viene la batalla más difícil de las 5. La batalla número 4. A ver, esta batalla número 4 solamente nos salen carnívoros. Así que esta va a ser la más complicada. Vean lo que cuesta la curación, 300. Y el intercambio cuesta 500. Nomás le estaba mostrando para que ustedes se fijen que sí ha habido cambios de nuevo en lo que respecta a esos costos. Listo, entonces aquí tendremos que buscar. Lo ideal es que en el tercer slot siempre ubicar al mejor atacante que tengamos. Porque ese va a ser el único que va a sobrevivir. Aquí lamentablemente en todas las rondas que hice, los 2 o los 3, porque aquí es la más complicada. Aquí es donde viene la cernidera. Te van quitando, te matan los 3, te quedaste hasta aquí. ¿Ok? Entonces el primer dinosaurio para ustedes tiene que ganar puntos. Eso es lo ideal, ganar puntos. Para que el segundo pueda eliminar al primero. ¿Ok? Al primer carnívoro. Ahí tuvimos suerte, no nos guardó. Cuidado aquí porque a veces te guarda los 2 y se queda con 4. Y ahí en la segunda ronda te eliminó. Y ahí sí ya te mató. Todo el equipo te lo mata. Porque ya no tienes puntos necesarios para seguir guardando. Suerte no nos guardó en la primera ronda los 4. Así que pudimos seguir avanzando. Hasta este punto. Que ya nos eliminó con 5 golpes, ¿no? Ahora sí, viene el Giga. El Giga tiene que eliminar al Scorpio sí o sí. Con el poder que tiene que eliminar al Scorpio. Por eso en esta batalla tienen que traer sus mejores criaturas. Un tanque y 2 buenos atacantes. Y el mejor atacante de los 2 tiene que estar al último. ¿Ok? Y también con buena vida, por si acaso. No van a traer un atacante con poca vida porque te lo revientan rapidito. Yo en una ocasión me quedé corto, en 2 ocasiones me quedé corto en ataques y me eliminaron. No, o sea, mi último atacante no pudo matar al último. Se quedó, pero es a nada. Se quedaba a nada y lamentablemente perdía la partida. Entonces aquí tiene que haber un atacante bueno. Lamentablemente no me salió de los mejores. Por ejemplo, el Cynosuchus es uno de los mejores atacantes que podemos poner aquí. También uno de los buenos es, aunque no lo crean, es el Ophiacomimus. También está aquí como atacante. En ocasiones sabe salir. También es un buen atacante y lo pueden ubicar aquí en el tercer slot. Aquí va de nuevo. Siempre se pone defensa 2 y se guarda 2. ¿Ok? Entonces ahí viene con 6 de ataque. Yo sé que con 2 no me elimina. Y listo. Por eso me protejo. Y ya con las justas, yo ya había calculado que le llego a los 5000 y ya con eso lo eliminamos. En esta batalla a veces me quedaba corto en ataque. Aquí es donde ustedes pueden quedarse corto y en ocasiones pueden perder el ciclo aquí, en la cuarta batalla. Ya, la quinta batalla también es complicada. Son 2 carnívoros y un pterosaurio. Recomendación, como ya nos quedamos sin nada, hay que buscar un atacante, porque vean ese Pachi. Ese Pachi tiene 10.000 de vida, necesitamos un super atacante. Y el de los mejores es el Cynosuchus, así que hay que buscarlo. Si no te salió en la ruleta, tienes que buscarlo aquí en el intercambio, porque es el único herbívoro que le puede llegar a eliminar al tercero del enemigo. Entonces aquí vamos a hacer el intercambio, ya nos tocó gastar los 500 billetitos del juego porque ya no podíamos hacer nada más. Entonces vamos a buscar el intercambio. Ahí tenemos, por ejemplo, nos salió un Cynosuchus de 2800 de ataque. Tenemos uno de 1800, eso es malísimo. Así que necesitamos 2800. Porque recuerden que estamos en desventaja.
y nos quita la mitad. Entonces nos quedaremos solamente con 1400. Si no tienes 1400, olvídate, no le vas a llegar al Pachygalosaurus. No lo vas a eliminar. Necesitas los puntos para llegar a ese bicharraco que está al frente. ¿Okay? Si no, hasta aquí llegaste y ya tienes que terminar tu ciclo. Bueno, aquí sí ya no importa que nos eliminen los dos. Solamente tiene que quedar uno, y en este caso nuestro Segnosuchus. ¿Ok? Entonces los dos primeros herbívoros para eliminar a uno de ellos, que obviamente va a ser el carnívoro, porque nos lo va a cambiar. Mucho cuidado con el cambio, ¿no? El cambio siempre le quita uno al enemigo y por eso solamente viene con un punto. Pero cuidado con el ataque que está elevado al 50%. Ahí viene, nos pegó 4000. Mira, un solo golpe nos reventó con 4000. No importa, el Dracoceratops tiene que protegerse para seguir ganando puntos. Ahí está. No hay más estrategias, chicos y chicas. Esto es suerte o muerte. Aquí realmente estas rondas son bien difíciles, son muy complicadas. Yo les recomendaría que hagan las 10 y ya no hagan más. Las 10, como no tienen que gastar billetitos, hasta donde ustedes lleguen. No importa si llegan a la cuarta pelea y ahí los eliminan. Ahí tienen recompensas. Hagan las 10 repeticiones y tienen su recompensa. Aunque sea mala, no importa. Se llevan sus recompensas, se llevan ADN, se llevan ámbar. Hagan las 10. Recomendación, hagan las 10. Una vez terminadas las 10, no he hecho más, me faltan 3. No sé si ya se termina el ciclo o tienes que pagar billetitos. Si ya se termina el ciclo, si se termina el ciclo ya no importa. Pero si tienes que pagar billetitos, no lo hagas. No pagues nada más, déjalo ahí y solamente terminas tus 10 rondas. Bueno, y ahí viene nuestro Segnosuchus. El Segnosuchus tiene que comerse a los dos, al volador y al carnívoro. Por eso el Segnosuchus lo necesitamos con mucho ataque. Esta tercera criatura es mucho ataque. Vean el ataque que tiene el Segnosuchus. Tremendo, ¿no? Tremendo poder que tiene. Y tiene que aguantarle el poder del carnívoro. Por eso me defiendo. Y vean, 1400 de ataque tenemos solamente. Y necesitamos matarlo con 10.000. Ahí lo tenemos. Y le hacemos 17.000. Yo creo que con una criatura de 10.000 más que suficiente podríamos hacerle el daño para eliminarlo, ¿no? Una criatura de 1000, perdón. ¿Listo? Terminado. No es Girofera fácil, pero por lo menos es gratis. Ludia la ha dado gratis. De ahí no hagan nada más. Ahí tenemos la Girofera, la recompensa. Y con esto terminamos. Bueno, esto será todo en lo que respecta al video de hoy. No se olviden de suscribirse al canal. Y si les ha gustado, dejen su hermoso like. Y con esto me despido. Nos veríamos en un próximo video de Jurassic World The Game. Hasta la próxima. Bye bye.